Tener convicciones en un mundo que es movido no es fácil. Las convicciones, hermanos, nos evidencian delante de la sociedad. Las convicciones nos hacen fuertes delante de la sociedad. En ocasiones, a raíz de nuestras convicciones, tal vez podemos sufrir bullying. A raíz de nuestras convicciones podemos nosotros enfrentar cierta hostilidad. A raíz de nuestras convicciones podemos nosotros tener ciertos enfrentamientos dentro del ámbito en el cual nos desenvolvemos. Los jóvenes tal vez en la universidad, los varones quizá en su línea de producción o en la empresa donde trabajan, y tal vez nuestras hermanas en el área donde laboran o en el entorno social en el que se desenvuelven. Somos, hermanos, nuestras convicciones son puestas a pruebas. Tal vez por alguna forma de pensar, quizá en el área deportiva, quizá en el asunto de nuestra fe, pero muchas ocasiones, hermanos, nuestras convicciones son puestas a prueba. Lo que nos hace mantenernos firmes en nuestras convicciones tiene mucho que ver el amor por las cosas que nosotros creemos y practicamos. Cuando el apóstol Pablo tiene su conversión, que para todos es conocido, el Hechos capítulo 9, dice la Biblia que Pablo iba camino a Damasco. En ese momento era conocido como Saulo. Saulo era un perseguidor de la iglesia, como lo dije yo semanas pasadas. Sin embargo, en esa ocasión, cuando Saulo va camino a Damasco, dice la escritura que él tuvo un encuentro con el Señor. A raíz de ese encuentro, la vida de Saulo cambia. ¿Sí está aquí conmigo? La vida de toda persona cambia cuando tiene un encuentro personal con Jesucristo, hermanos. Nuestra vida cambió. Hay personas que visitan nuestro templo y que quizá tienen semanas, meses o años quizá visitando un templo y no han tenido un cambio en su vida porque no han tenido un encuentro personal con el Señor. Y no significa que Dios no haya querido tener un encuentro con Dios, porque Dios nos anhela celosamente, pero la decisión de un encuentro personal con Cristo y abrir nuestro corazón en su totalidad para su señorío es un asunto personal. Y Pablo, hermanos, cuando va camino a Damasco, tiene ese encuentro con el Señor, y de ser perseguidor, como lo dije semanas anteriores, hermanos, se convierte en un promotor y propulsor del evangelio. Pablo es uno de los grandes misioneros que conocemos en el Nuevo Testamento. Es uno de los hombres que más iglesias fundó y es uno de los hombres, hermanos, que se preocupó y esforzó por la propagación del evangelio. Escúcheme. Sin embargo, ese esfuerzo por propagar el evangelio a Pablo le causó problemas, hermanos. La Biblia dice que cuando llegó a Filipo, mientras ellos iban a un culto de oración, como los que nosotros celebramos los viernes, dice que salió un encuentro, una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual dice daba grandes ganancias a sus amos adivinos. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, dice, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Dice, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando que en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Esto fue un milagro de liberación. Dios obró un milagro en esta muchacha que tenía un espíritu de adivinación. Pero a raíz de ese milagro que Dios hizo, esta mujer tuvo que quedar agradecida con Dios y con la vida de Pablo, porque a través del ministerio de Pablo ella había sido liberada. Pero los que no quedaron contentos fueron los amos de esa muchacha, porque a raíz de lo que ella hacía, ellos tenían una ganancia. Pero Pablo, hermanos, como predicador del evangelio y como siervo de Jesucristo en ese momento, dice la escritura que él oró por aquella joven, reprendió al espíritu y aquella mujer quedó libre. A raíz de la predicación de la palabra y del milagro que ocurrió, se desató, hermanos, una persecución personal contra la vida de Pablo. El pasaje, para los que tienen su Biblia abierta conmigo, en el versículo 19 dice: pero viendo sus amos que habían salido, estoy en Hechos capítulo 16 versículo 19, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, es decir, después de que aquellos hombres se dieron cuenta que se les había caído el teatrito
y que se había acabado el negocio por la liberación de aquella joven, dice el texto, mire, prendieron a Pablo y a Silas. ¿Qué significa prendieron? Los tomaron, los agarraron, ¿verdad? Los detuvieron y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. La gente piensa que el creyente alborota la ciudad cuando el creyente predica el evangelio. La gente piensa que la sociedad está siendo, ¿cómo se dice?, alborotada por aquellos predicadores que llegan a las ciudades, que llegan a los pueblos y que llegan a las colonias y comienzan a predicar un mensaje de esperanza a una sociedad que se está cayendo en el pecado. En esta semana por lo menos 2 noticias llegaron a mis oídos, hermanos, o a mis ojos, porque las leí, de 2 personas que se suicidaron. Un joven y una persona que hoy en la madrugada o mañana acabó con su vida, o intentó acabar con su vida. Y eso es el pan de cada día en nuestra sociedad. Mientras nosotros vivimos una vida aparentemente común, hay gente que la está pasando mal. Y nosotros tenemos un mensaje y tenemos una palabra que predicar en medio de una sociedad que está corrompida y cayéndose a pedazos a consecuencia del pecado. ¿Sí está conmigo? Pero Pablo, hermano, enfrenta la persecución y dice que fue apresado, lo tomaron, lo detuvieron. Y dice, hermanos, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Versículo 22. Y se agolpó el pueblo contra ellos. Imagínense, hermano, todo por una liberación. Y se agolpó el pueblo contra ellos. Y los magistrados, rasgándoles las ropas, ya los tocaron. Les rasgaron las ropas. ¿Sí está conmigo? Ya los están ultrajando por la predicación. Ordenaron azotarles con varas. ¿Sí está aquí? Oye, pero si nada más oré por ella, pero por haber orado, por habernos quitado las ganancias, pues ahora te apresamos, te rasgamos las ropas y te azotamos con varas. Después de haberles azotado, ¿qué dice ahí? Mucho. Y es importante la palabra mucho, porque una cosa es que lo azoten, pero otra cosa es que lo azoten mucho. Los echaron, ¿dónde, hermano? Válgame el Señor. Y todo por haber orado. ¿Qué dice usted? Mejor no oro. Si de esa se trata, mejor no hablo. Si me voy a meter en conflictos con la familia por hablar de Jesucristo, pues mejor que vivan como quieran. Pero ahí está en juego nuestras convicciones. Ahí está en juego lo que yo creo. Ahí está en juego en lo que yo he creído y en lo que yo predico y lo que yo enseño. ¿Sí está conmigo? Pero Pablo está en una encrucijada. Por causa de orar por una mujer y aquella mujer ser liberada, él ya fue apresado, él ya fue llevado ante el tribunal, él ya fue, hermano, rasgado sus ropas, ya fue azotado mucho, y por si fuera poco, lo encarcelan. No, pues. Dice, los echaron en la cárcel y mandando al carcelero que los guardase, ¿con qué, hermano? Con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de qué, hermano? De más adentro, y por si fuera poco, ¿qué? Les aseguró los pies en el cepo. El cepo era un tronco de madera en el cual se ataban a las personas. Pero Pablo estaba ya, fíjese bien, había sido apresado, había sido rasgado sus vestiduras, había sido azotado, había sido encarcelado, lo metieron hasta lo más profundo de la cárcel y lo ataron al cepo. Y ahora sí, salte. Todo por la predicación del evangelio. Todo porque oró por una joven. Hay gente que prefiere verte como estás, atada al pecado o atado al pecado, que verte libre para la gloria del Señor. Hay gente que prefiere un matrimonio destruido
Hay gente que prefiere que sigas consumiendo lo que consume con el hecho de que no se pierdan sus ganancias deshonestas, antes que escuches que en Cristo hay esperanza. Hay gente, hermano, que prefiere que usted no hable del evangelio y que la gente se siga perdiendo y siga consumiendo lo que está consumiendo y siga alejándose del Señor, antes que permitir que usted siga hablando del evangelio que puede transformar la vida del ser humano. Pero usted tiene una palabra, usted tiene un evangelio, usted tiene una encomienda de parte del Señor. Pero ¿qué pasa? A veces, hermano, lo que le pasó a Pablo opera lo contrario a nosotros y nos amedrentamos. El temor se apodera de nuestra vida, porque Pablo pudo haber perdido la vida. Pablo pudo haber quedado encarcelado por más tiempo. Pablo pudo haber sido, hermano, no sé, acuchillado tal vez a consecuencia de la predicación de la palabra. Y, hermano, el enemigo busca de alguna manera amedrentarnos, busca generar temor en nosotros. Él busca impedir que nosotros hablemos, que nosotros digamos que hay esperanza. Busca impedir que nosotros extendamos una invitación, porque tenemos miedo al qué dirán, porque qué tal si me rechazan, porque qué tal si me corren, porque qué tal si me juzgan. Y entonces, hermano, tenemos una lucha en nuestro pensamiento entre si mejor hablo o no hablo. Bueno, Pablo se atrevió a hablar. Y, hermano, las convicciones de nuestra fe son evidentes en medio de las adversidades que enfrentamos, y se evidencian por medio de las acciones que las personas que nos rodean observan en nosotros. Las convicciones de nuestra fe se evidencian a través de nuestras acciones en las personas que nos rodean, porque la gente nos observa, la gente ve, la gente conoce el proceso que estamos viviendo, la gente conoce nuestro peregrinar. Ellos saben cómo nos movemos, ellos saben tal vez los conflictos que estamos viviendo, y hay gente que nos está observando en medio del proceso. Pero yo mencioné que las convicciones de nuestra fe se evidencian a través de nuestras acciones, y por lo menos observo 3 acciones de Pablo y Silas ahí en la cárcel. Lo primero que observo es que la primera acción que decía nuestra fe, hermanos, es nuestra confianza en Dios. Porque Pablo está encarcelado ahora, y definitivamente no la está pasando bien. Ahí Pablo es donde escribe, ahí Pablo es donde comienza. Pero Pablo está encarcelado. Pero dice el texto que a medianoche, ¿qué hace usted a medianoche? Pero Pablo a medianoche, mientras estaba encarcelado, dice que comenzó a ¿qué? A orar. Dice que comenzó a orar. El texto dice orando, pero a medianoche orando. ¿Sí está conmigo? A veces el temor nos detiene. El temor opera de diferentes formas en nosotros, hermanos, las personas. Y a veces el temor nos bloquea y no nos permite avanzar ni adelante ni hacia atrás, simplemente nos bloquea. Pero, hermano, quiero que entienda algo: en el proceso complejo en el que vivimos nosotros, en el tiempo difícil en el que el creyente está enfrentando, Dios está con nosotros. No estamos solos. Pablo estaba encarcelado, detenido, había sido golpeado. Pablo había sido tal vez injuriado por la gente que le había detenido, pero a pesar de todo el proceso, tenía que tener la convicción y la seguridad de que Dios estaba con él. Por eso, en medio del conflicto moral y emocional que él está viviendo, él eleva una plegaria al Señor. Yo quise pensar, ¿qué fue lo que Pablo pudo haber expresado en esa oración? El texto no me dice más. Él no me dice si alabó, si glorificó. El texto no me dice si Pablo pidió misericordia a Jehová. El texto no me dice cuáles fueron las palabras que expresó. Lo único que me dice el texto es que Pablo, en medio del conflicto emocional y la situación que estaba viviendo, él elevó una oración a Dios. Si algo podemos hacer nosotros, hermanos, en los tiempos difíciles, es orar a Dios.
pero es en base a nuestras convicciones, porque hay personas que en medio del conflicto, lejos de acercarse a Dios, buscan el alejamiento de Dios. Hay gente que lejos de buscar al Señor humilladamente o humillándonos, hermanos, humillándose delante de la presencia del Señor, buscan el alejamiento de su fe, dejan de orar, de congregarse, dejan de relacionarse con la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque el temor se apodera. Hay gente que a consecuencia de los conflictos en el hogar o en la familia, o a consecuencia de los conflictos en la sociedad, hermanos, se alejan de Dios. Bueno, Pablo no lo hizo, pero eso tiene que ver con sus convicciones. Las convicciones se evidencian a través de nuestras acciones, a través de la forma en la que actuamos en los tiempos difíciles que vivimos. Pablo sabía que Dios estaba con él porque él había orado por esa joven. Esa joven había sido restaurada, pero ahora en cuestión de horas, la historia de Pablo cambia. Ahora ya no está libre y orando. Ahora ya no se encuentra en un culto de oración, ahora se encuentra encarcelado. Y la historia es muy diferente a estar en un culto de oración a estar encarcelado. Y la historia es muy diferente a estar en un culto de alabanza como ahorita, a que llegues a tu casa y te encuentres con una mala noticia. O que mañana llegues a tu trabajo y te encuentres con una mala noticia. La historia es diferente, el clima es diferente, pero lo que evidencia tu fe son tus acciones. Lo que evidencia lo firme que estamos en nuestra fe no es lo que cantas el domingo, sino la manera en la que reaccionamos cuando estamos en el conflicto, en el momento crucial de nuestra vida, cuando nuestra fe es puesta a prueba. Lo que evidencia nuestras convicciones no son los cantos de alabanza que entonamos, sino la manera en la que actuamos en los tiempos difíciles o complejos de nuestro diario andar. ¿Sí está conmigo? Por eso tengo que mantener mis convicciones firmes, hermanos. A medianoche Pablo comenzó a orar. Pablo, en medio de los azotes recibidos, de su encarcelamiento, él decidió orar a Dios. Al tomar una actitud de orar, Pablo está demostrando, hermanos, prácticamente su dependencia en Dios, aún en los tiempos difíciles. Orar en tiempos de crisis no es fácil. Orar en tiempos difíciles no es fácil. Buscar a Dios en tiempos difíciles no es fácil. Es fácil buscar a Dios cuando todo está bien. Es fácil buscar a Dios cuando la familia funciona bien. Pero cuando la familia no funciona bien, a veces es muy difícil buscar a Dios. La mente trabaja día y noche. Y cuando una crisis se apodera de nuestra casa, nosotros buscamos soluciones prontas. Y nos olvidamos que el que está con nosotros en el encarcelamiento, como Pablo, es Dios. Ahí está Dios, varón. En ese ambiente frío que estás viviendo, ahí está Dios. En ese conflicto, ahí está Dios. Veníamos ahorita para acá, para el templo, y Ismael nos contaba una historia, una experiencia de uno de sus maestros en la universidad. Y dice que el maestro les contó que cuando él venía en carretera, la neblina estaba muy fuerte en la madrugada y no lograba ver nada. Dice que entonces el maestro se detuvo en la carretera y que hizo ubicar, y dice que se dio cuenta que iba en el sentido contrario de la carretera. Gracias a Dios que no venía ningún vehículo en contra para chocar, porque hubieran chocado de frente. Dice que después de que se subió a la carretera, al vehículo, dice que sacó la cabeza lo que pudo para ir viendo el filo del pavimento para guiarse. Pero hay una realidad, hermanos. Ahí había un camino. La neblina no le permitía contemplar que ahí había un lugar seguro por el cual él podía transitar. Cuando nosotros pasamos por conflictos, imagínese la escena de Pablo. Yo quiero que usted imagine la escena de Pablo, apresado, sus ropas rotas, golpeado, encarcelado, en lo más profundo de la cárcel, atado de sus pies al cepo. Hermano, era frío, era una situación compleja, pero ahí clamó a Dios.
Ahí sacó fuerzas de su debilidad emocional y le pidió a Dios con el alma y le clamó al Señor con el corazón. Le expresó tal vez sus emociones y sentimientos en medio del conflicto. Usted no está solo, Dios está con nosotros. Las emociones tal vez nos traicionan. La mente tal vez nos crea imágenes complejas en nuestra vida, pero lo que no logra captar la mente lo contempla el Espíritu, y el Espíritu contempla su presencia en medio de nosotros. Pero no solamente hace eso Pablo y Silas. La Biblia dice que Pablo oró, pero no solamente oró, dice, pero a medianoche orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. Y eso, hermano, podemos cantar tal vez en la regadera, quizá podemos cantar en el camino, pero orar y adorar cantando himnos a Dios, como que no se comprende. A veces estamos tan impuestos, hermanos, a la queja o al lamento, que pensamos que no debo de cantar en medio de la aflicción. Pero Pablo y Silas, en medio del conflicto que estaban viviendo por causa del evangelio, sacaron fuerzas y en sus emociones expresaron alabanzas a Dios. Cantaron alabanzas a Jehová. No sé cuáles serían las canciones que entonarían o los cantos que entonarían. El asunto es que ellos comenzaron a alabar el nombre de Dios en medio del conflicto que ellos estaban viviendo. Nosotros no podemos cerrar nuestros labios, no podemos dejar de congregarnos. Usted no puede dejar de glorificar a Dios porque hay una enfermedad, porque hay rebeldía en casa, porque hay problemas en el matrimonio, porque hay una crisis financiera en el hogar. No, Señor, yo tengo que mantener mis convicciones firmes en el Señor Todopoderoso. A pesar de la adversidad, a pesar del conflicto, yo me tengo que mantener firme. ¿Sí está conmigo? No deje de hablar del evangelio. A veces pensamos que nada pasa, pero pasa mucho, hermanos. Estuvimos en el funeral de nuestra vecina, y mientras mi esposa y yo estábamos sentados ahí en la sala de la funeraria, uno de los hijos se acercó con nosotros y nos saludó. Dijo, nos dieron el lugar para que compartiéramos la palabra ahí, y compartimos la palabra. Después nos sentamos y se acercaron con nosotros dos de los hijos de la señora. Y uno de ellos dijo, pastor, usted es el pastor. Me presentaron con él, dijo, él es el pastor de ahí del templo donde mi mamá vivía. Oh, ¿ustedes son los pastores? Sí. Oh, mi nombre es César. Dijo, yo tengo muy bonitos recuerdos de ese templo. ¿En serio? Dijo, sí. Dijo, ahora que llegué después de 20 años, vi todo cambiado. Dijo, pero no se me olvida, y grave es esto, no se me olvida que en ese templo el pastor nos pasaba películas. ¿Y hace cuántos años de eso? Él nos dijo la edad, pero no me acuerdo qué edad dijo que tenía él. Pero cuando estaba pequeño, y dijo él nos pasaba películas. Dice, y resulta que un día yo estando acá, él está en Carolina, dice, enfrentando un problema, dijo él, se me vino la imagen de la película que yo había visto, que el pastor había proyectado a mi mente. Dijo, y entonces reaccioné y comenzamos a buscar una congregación, mi esposa y yo. Y él dijo que se estaba congregando. De hecho dijo, mi pastor dice, yo trabajo en la construcción, dijo, y a donde vamos, mi esposa y yo ponemos una grabadora y ponemos música cristiana durante estamos trabajando, dijo, y 50 personas que están a mi cargo, que son trabajadores míos, dijo, escuchan las alabanzas que yo pongo en el ¿cómo se llama? En el radio, en la bocina. Dice, y compartimos mi esposa y yo la palabra a esos muchachos que están en el lugar donde nosotros trabajamos. El hermano fue Juan Lozano, el pastor. Dice él,
Él no, él dijo, él era el que nos ponía las películas. Dice, pero después ya me vengo con mi esposa y dije, amor, si el hermano supiera lo que esa película ha producido en la vida de personas, él sería una motivación para decir, tengo que seguir haciendo lo que he estado haciendo. Usted no puede atemorizarse porque el enemigo le ha puesto una prueba en casa, porque tal vez hay enfermedad, porque tal vez no la estamos pasando bien. Hermano, en el proceso que Pablo está viviendo, que no es nada agradable, él no se achicopaló, él no se amedrentó, él no se agüitó, él no se repegó, sino que él cobró fuerza y en medio del proceso que estaba viviendo, número uno, buscó la dependencia de Dios a través de la oración, y número dos, no cerró su boca, sino que alabó, glorificó, exaltó el nombre del Dios todopoderoso al cual él servía. No cierre su boca, no deje de cantar. Cante con dolor en su corazón por el conflicto que está en casa. Paz, cante en medio de la dificultad que está viviendo, pero mantenga firmes sus convicciones. Que el mismo diablo contemple a la distancia que lo que usted está haciendo con Dios no es jugar, sino que sus convicciones son verdaderas, y que aunque quizá la está pasando mal, Dios está con usted y sus convicciones son firmes. Dios está con nosotros. Manténgase fiel, no se desaliente, manténgase estable, no deje de adorar. No sé si lo cantábamos ahorita o cuándo, pero hay un canto que dice, eres digno de adorar, ¿verdad? ¿Sí? Yo le cambio la letra a los cantos. Pero Él es digno de nuestra adoración. No deje de adorar, no deje de adorar. No deje de congregarse. Pero es que ando enfermo, así véngase, allá no va a sanar en la casa. Aquí Dios lo puede sanar. Aquí Dios puede hacer un milagro, en la casa también, pero allá no va a sanar. Allá ¿qué? No pierde nada. No deje de adorar. Si viene enojado, Dios no está enojado con usted, Él no merece su... Cántele a Dios, cántele. Si su esposa viene media, ¿cómo se dice? Atravesada, te adore a Dios. Él merece nuestra adoración. Si su hijo reprobó una materia, espero no, adore. Si mañana hay que pagar la colegiatura, o adore. ¿Sí está conmigo? Si se fue la luz hoy en la mañana, adore. Si el conflicto no me puede privar de mi adoración a Dios. Las convicciones son importantes. Las emociones son vulnerables. Las convicciones se mantienen firmes a pesar de todo. ¿Sí está conmigo? Las emociones son vulnerables, las emociones son firmes, nos mantienen firmes. Por eso nosotros tenemos que mantenernos firmes en nuestras convicciones. Y alguien dice, yo me mantengo firme en mi convicción. La firmeza de nuestras convicciones se evidencian a través de nuestras acciones. La primera de ellas es la dependencia de Dios en medio de los tiempos difíciles. La segunda de ellas es la adoración. Y la tercera de ellas es la pasión por hablar de Él. Él no se agüitó. Él dijo, no me sabes que ya estuvo. Cuando el carcelero se acercó con él y dijo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué dijo Pablo? ¿No me sabes que ya estuvo? Si ahorita me rasgaron la ropa, me van a mandar desnudo. Búscale por... Pero cuando el carcelero se acerca y le dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Pablo le dice que cree en el Señor Jesucristo. ¿Se agüitó por lo que le hicieron? No. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Y tu casa. ¿Sí está conmigo? Dice la escritura que los presos les oían. Imagínense que Sila le dijera, Pablo, cálmate. Si por orar nos fue mal, ahora estás cantando aquí. Y dice el texto que los presos les oían. Pero el texto dice que fueron encarcelados y luego los metieron a lo más profundo de la cárcel. Quiere decir que no cantaron así como, solo Dios hace al hombre feliz. No, tenía que, solo Dios.
¡Gaelos! Cántale, Pablo, cántale, Silas, cántale. La vida es nada, todo se acaba. Despacito, que no escuche, porque se enoja. Dale. O sea, Pablo dijo, no me cántale, Silas. Ya imagino esos dos que cantan. Eres digno de adorar. Y atados al cepo. Eres digno de adorar. ¡Pero! Todo viene de ti. Y todo bueno. Era para que se metieran. Tuya es la gloria. ¡Cállenos! ¡Carcelero! Y que tiembla, hermano. Y el carcelero sigue. No te mates, cálmate. Aquí estamos todos. Ahora también en tu actitud. ¿Y qué dijo el carcelero? ¿Qué tengo? No nos preguntes porque nos van a golpear más. No, Pablo le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y todavía él, dice la escritura, hermanos, mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no tengas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces el carcelero, él le dice al carcelero, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero no contento con eso, el carcelero, ¿qué hace? Los lleva a la casa, les prepara la mesa, convoca a su familia y dice el texto que todos los de la familia fueron ¿qué? Salvos. Imagínese Pablo. Y todavía después de que amaneció, si ustedes leen el texto en casa, ahorita préstame atención. Después de que usted lee el texto, dice el texto que cuando a media mañana, ya en la mañana, dice que fueron los de las autoridades y le dijeron al preso, danos a Pablo y a Silas que se vayan. Diles que se vayan de la ciudad, pero ya. Y todavía Pablo se pone, no, ¿cómo que nos vayamos? Pues que vengan ellos y nos digan. Qué cosas, hermano. Salvo. Qué cosas, ¿verdad? ¿Se agüitó Pablo? No. ¿Y usted? ¿Cómo anda? Chele, salvo. Él para adelante, hermano. Dios está con nosotros. No estamos solos. Tal vez la está pasando mal. Tal vez está atado al cepo. Tal vez la situación está compleja en su hogar. Tal vez no entiende nada. La casa está de cabeza. Y no hablo del orden. Hablo de la situación del matrimonio, de los hijos, que no entiende lo que está pasando. Ahí Dios está con nosotros. No está solo. Manténgase firme. Que nuestras convicciones se evidencien a través de nuestras acciones. Yo no voy a dejar de orar. Yo no voy a dejar de servir. Yo no voy a dejar de alabar. Yo no voy a dejar de expresar con mi labio la fidelidad de Dios, aunque esté enfermo. Yo no voy a dejar de expresar la bondad de Dios, aunque tal vez la esté pasando mal. Porque es una realidad que su presencia está con nosotros. Y no deje de hablar del evangelio. Dígale a la gente que en Cristo. ¿Sí está conmigo? Dígaselo. No cierre sus labios. Dios está con nosotros. Pablo no se afligió por, bueno, pudo haberse afligido, pero Pablo no se cayó por causa de eso. Pablo se mantuvo firme en sus convicciones. ¿Cómo está? ¿Cómo lo han maltratado hoy? ¿Cómo está atado a qué, hermano? Que pareciera que no puede adorar. Sí puede. Sí puede. Aguante un poco más. Vamos a ver la gloria de Dios. Pero no se eche para atrás. Aguante. Manténgase firme. Manténgase firme. Con sus hijos manténgase firme. La palabra está sembrada, va a dar fruto, porque va a dar fruto para la gloria del Señor. A algunos nos tocará ver el fruto, a otros tal vez no nos va a tocar el fruto, pero manténgase firme. No se eche para atrás. No se agüite. Manténgase en la brecha. Mantenga sus convicciones. Hay un pasaje que Pablo escribe, dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Usted manténgase firme.
aguante de pie, mantenga firmes sus convicciones, aguante el bullying, aguante el proceso, soporte la crisis. Dios está con nosotros. 3 cosas: no pierda su comunión con el Señor, no deje de adorar a Dios, y finalmente, hermano, no deje de testificar públicamente que Dios es fiel.